amigos, aquí nos encontramos ya arrancando la TR-150S para podernos dirigir. Esta es la ruta 59, la vía Cuenca-Girón Pasaje, en donde nos encontramos la centro eólico o parque eólico de Huascachaca en la parroquia Sumaypamba de lo que es la provincia de La Suay del cantón Santa Isabel. Entonces aquí continuamos el ingreso de la ruta 59, nos hacemos hacia el lado izquierdo en esta entrada que es justamente después de la bomba de combustible o de la estación de combustible. Y como pueden ver aquí la vía está súper bien delimitada, señalizada. Al parecer este es un asfalto reciente. Aquí está delimitado lo que son los bordillos, la calle, la señalización. Como pueden ver es una vía en doble sentido y prácticamente en todo el trayecto de la vía, como ustedes pueden ver, la línea amarilla central que nos implica que es una división del sentido de circulación, y a su vez, como es una línea continua y de color amarillo preventivo, no podemos rebasar. Siempre tenemos que irnos por nuestro lado. Aquí justamente la cámara no puede percibir lo que es la bajada, pero es una bajada bastante fuerte que generalmente aquí la podemos realizar en tercera o en segunda en tema de velocidades en los cambios, ¿no es cierto? Entonces amigos, esta es justamente la entrada al parque eólico de Huascachaca, en donde este parque fue inaugurado y provee de energía a la parte sur del país, ciertas zonas nada más, obviamente porque su porcentaje de energía es limitado. Entonces la producción de esta energía justamente es para sectores aledaños al lugar, y continuamos con nuestra ruta que podemos observar aquí. Tenemos una bifurcación, justamente aquí continuamos hacia el lado derecho, continuamos la vía. Aquí hay una parte segmentada en donde es solamente para el ingreso, pero continuamos con el lado de la vía que es una línea continua, entonces no podemos rebasar y nos vamos prácticamente al borde de lo que es el río Jubones, me supongo que es este de acá. Y estimados amigos, les dejo con el video y esta ruta que prácticamente nos lleva a esta parte desértica de lo que es la provincia de La Suay, aquí en lo que es el Ecuador. Y disfruten el viaje amigos, saludos cordiales y excelentes rutas. Amigos, justamente aquí en el cruce de este puente, río Jubones, en la parte inferior se delimitan las fronteras entre la provincia de La Suay y la provincia de Loja, justamente el letrero donde nos da la bienvenida. Y prácticamente lo que es la central eólica se encuentra en la provincia de Loja, en un lugar determinado como Huascachaca. Entonces amigos, aquí con el tema de la movilización en la TR-150S, como pueden escuchar de fondo, el sonido es bastante ligerito, suave, no hay malestar en el tema de los puños. Ya se ha comprobado nuevamente aquí. La TR se desempeña muy bien aquí, la visibilidad inclusive del aviso de velocidad, del aviso de los cambios, es bastante efectivo, muy bueno. La iluminación, sobre todo el momento que uno sube y baja los cambios en la pantallita del velocímetro, está muy clara. Lo que sí se tiene un poco de dificultad, se reconoce, es que en la parte de lo que es el panel digital que se encuentra arriba del tanque es un poco complicado desatender la mirada del frente para poder observar este display en donde está la información, ¿no? Simplemente uno al bajar un poco la mirada se desatiende lo que es el frente, no recomendable, pero bueno, ¿no? El diseño de la moto es esa. Aquí amigos, en este punto, justamente a los que desean conocer la zona, aquí hay una intersección, deben continuar recto, o sea hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo. Por conocer tal vez podrían hacerlo justamente este lado donde yo me estoy yendo, al lado izquierdo de la vía. No está permitido
Bueno, aquí se va a un lugar que se llama Sumaypamba, pero al desviarse de la comunidad de Sumaypamba y la intersección del Parque Eólico, Central Eólica, la comunidad está recto y la central eólica está dirigiéndose hacia el lado derecho en la bifurcación. Pero justamente yo me dirigí por este lado y para el lado del parque eólico. Como pueden ver al fondo está en lo que es la central eólica. Aquí hay una parte de la central y la otra parte está justamente en donde les indiqué que por ahí deberían ir. Entonces justamente por este lado no les recomiendo, porque al momento de llegar a una de la parte de la central eólica hay una persona de seguridad que no permiten, que solamente indica que es personal autorizado que puede llegar e ingresar allá. La razón no la sé, obviamente no la consulté, me decía que yo estaba autorizado. Ya van a escuchar ahí en la grabación, a ver si es que de pronto, si es que el sonido es bastante claro ahí, pueden escuchar que no es permitido. En todo caso recomienda que nos vayamos hacia la otra dirección, regresando de nuevo hasta esta intersección y empezar a subir. Aquí es una parte plana, mientras que el otro lado del centro eólico es un poco más de pendiente, más de subida. En todo caso les advierto, pero por conocer pueden venir por aquí, pero en realidad no van a tener acceso. Eso les comento, amigos. Buenas rutas. Por aquí, amigos, justamente la bifurcación, la división en donde si continuamos recto vamos hacia la comunidad de Uchucay, y si tomamos el lado derecho, obviamente aquí no hay ningún letrero, nada. En la parte de arriba hay un letrero bien pequeño en donde indica lo que es el lugar que sería Uchucay, ¿no es cierto? Que es una comunidad y una población. Mientras que por este lado de acá vamos a subir al parque eólico, y es una subida bastante empinada, bastante fuerte, en donde básicamente, si es que como es la primera vez que vengo, ya se hubiera subido con un poquito más de velocidad, de fuerza. Podemos ver al fondo lo que son las eólicas. En todo caso aquí, como pueden observar, la vía no hay mucha señalización que digamos, pero está la vía en perfectas condiciones. Ven ese poco de material blanco en la calle, pero es solamente lo que de pronto no terminaron de hacer la limpieza y todo eso, pero la vía está en perfectas condiciones. Aquí por lo general son siempre lugares secos, bastante sol, no hay humedad. Cuando llueve muy poco también, y aquí ya se empieza a sentir los vientos fuertes, 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 que prácticamente desde la intersección anterior ya uno siente que en la vía, por el viento fuerte que se empieza a tambalearle, a llevarle de un lado a otro, de izquierda a derecha. En todo caso, eso como advertencia, siempre bien sostenidos del timón de la motocicleta, para que no tengan esa sensación de que se van a virar o que el viento prácticamente les va a arrastrar, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos al lado derecho, nos encontramos con el cementerio de la localidad. Aquí hay unas maquinarias y pueden observar aquí, ¿no es cierto? Pero si seguimos recto, justamente aquí nos encontramos con el guardia que les decía que impide el ingreso acá. Inclusive ahí hay unos elementos que no permiten el acceso. En este momento, al acercarme a esta sección, a este pare, está el guardia a indicarme de que si es que tengo permiso para poder ingresar a esta zona, y justamente está con su mascota, su perrito, el cual sale a recibirme y nos indica de que tenemos que dar la vuelta, y por la otra zona, por la otra entrada, tenemos que
subir por ese lado para poder observar lo que es el parque eólico, que justamente en este lado no está permitido, pero en el otro hay un acceso justamente hacia la eólica, cada una de ellas que podamos entrar, y simplemente sería lo más conveniente retornar, regresar y poder ingresar para poder ver de cerca, ya que por aquí, como les explico, me indicó que no hay posibilidades. Eso, amigos. Al parecer, amigos, no hay paso por aquí, tenemos que irnos por otro lado. Se necesita permiso para poder ingresar ahí. Bueno, aquí tenemos el cementerio, solamente hasta aquí podemos llegar, pero el señor me dice que es un guardia de seguridad, ¿no? Obviamente él hace su trabajo, que hay un ingreso por la intersección, que decidimos volver más abajo, la Y de Yuno, me dice. Entonces ahí hay que proceder a ingresar por ese lado, que ahí hay una vía pública, y obviamente creo que por ese lado vamos a poder ver el parque. Amigos, aquí estamos por la vía que les había indicado anteriormente. Ya estamos justamente en plena subida, ya llegamos a esa intersección que el guardia recomendó. Estamos ahorita de subida para podernos acercar a la central eólica, donde están la otra mitad, ¿no? La otra parte de la central eólica. Entonces estamos aquí, como pueden ver, es una subida bastante fuerte, que prácticamente en segunda y en algunos casos hasta en primera se tiene que subir por lo pendiente que es este lugar, ¿no es cierto? Entonces, acercándonos a este lugar, como pueden ver, la vía es amplia, no tan amplia, de un solo carril, ida y vuelta. Entonces hay que tener cuidado. Justamente en algunos lados la vía se amplía más, aquí no da la cámara para poder observar, pero es una subida y una curva súper estrecha, y sobre todo una subida bastante fuerte, en donde se tiene que tomar en cuenta que hay que subir con un poquito de velocidad aquí, ¿no es cierto? En determinados lugares de esta zona nos vamos a encontrar con algunas personas que están visitando. Yo me fui justamente un día sábado, un fin de semana, hacia este lugar, en donde hay personas que visitan la zona, que les gusta aventurarse a estos lugares. En todo caso, se les invita a todas las personas que deseen. El video está justamente para esta ocasión, destinado a que la gente conozca, vea, si es que es atractivo, entonces se sumen a poder avanzar a este lugar y que disfruten de esta zona, un lugar desértico, pero realmente para la aventura no está nada mal conocer, ver. Esta es una de las curvas, ¿no?, que les indicaba, bastante cerrada, y la subida muy fuerte, en donde me detengo aquí un momento para poder ver. Ahí está justamente la central eólica, la otra parte de la central eólica, en donde podemos disfrutar y ver la magnitud de cada una de las torres que se encuentran aquí y poder apreciarla, ¿no es cierto? En todo caso, avanzamos y que disfruten el lugar, amigos. Saludos cordiales. Podemos ver también aquí, no sé si se fijan en la calle, las sombras
de las aspas gigantescas de los aerogeneradores. Aquí inicia con el número 9 desde la parte inferior. Aquí en total hay 5 hasta la cumbre, hasta la parte de arriba, que ya llegaremos a su debido tiempo. En todo caso, un muy bonito lugar, hermoso de visitar, el tema de la central eólica. Los aerogeneradores son unas torres gigantes, gigantescas en realidad, que ya les voy a mostrar más adelante cuánto es de que uno se tiene que hacer para poder medir el ancho de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, amigos, se les invita muy cordialmente a visitar estos lugares. Central eólica de Huascachaca. Aquí podemos ver un amigo motero también aquí con su acompañante, Miami, supongo de retorno, ¿no? De subida están todavía ellos. Aquí podemos apreciar la indicación que tenemos en el aerogenerador número 12. Pueden ver aquí una entrada bastante grande, justamente hay unas rejillas en este canal para poder entrar con un vehículo o a su vez con la moto. Son rejillas metálicas bastante amplias, pero solamente en este pasito aquí, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos y nos acercamos al aerogenerador número 12, que prácticamente sería desde la parte de abajo el tercero sería, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, tenemos un amplio lugar, aquí no hay vigilancia, no hay control, obviamente prudentemente tenemos que ingresar acá para poder observar, ¿no es cierto? Nos ubicamos, como está un día bastante soleado y súper fuerte, el sol que quema bastante y el viento bastante fuerte también. Nos ubicamos con la Haoyue DR150S en la sombra de lo que proyecta el aerogenerador. Aquí podemos observar cómo uno está ahí detenido, ¿no es cierto? Aquí estamos, amigos, en la central eólica. Como pueden ver, es gigante, gigante. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viento es fuerte, fuerte, súper fuerte aquí. Demasiadamente fuerte, diría yo. Aquí tenemos 1, 2. Allá está la gasolinera donde estábamos viendo que al comienzo les había indicado que el mejor lugar sería para irnos a ese lado, pero no nos permitieron pasar. Hay un guardia de seguridad ahí que nos dijo que nos vengamos hacia este otro lado. Prácticamente si veníamos para la vía principal tendríamos que seguir recto, no curvar hacia la izquierda en la intersección de allá. Entonces aquí tenemos 1, 2, de aquí 3, 4, 5. 5, 6 sería. Aquí está, ¿cómo se le puede ver a este? Es gigantesco.
frío, obviamente. Aquí solo un viento fuertecísimo. Ya me voy acercando acá para que pueda ver la magnitud. Y están los perros. Ahí. Prácticamente son 20 pasos y medio para poder dar la vuelta a toda esta estructura, amigos. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to... Amigos, aquí nos encontramos con una situación que justamente esta última aerogenerador no tiene un ingreso directo por el lado del aerogenerador, sino hay que subir un poquito hasta donde ya termina lo que es la vía asfaltada, de ahí ingresar ligeramente y más allá la vía continua. Obviamente hay otra población al fondo y aquí es en donde tenemos que ingresar para poder acercarnos un poco más, y este es justamente el último aerogenerador de toda la cantidad que existe en la central eólica, y vamos a tratar de ingresar para acercarnos más al punto y poder tener una mejor visibilidad del lugar y ver hasta dónde se puede avanzar con la moto. Amigos, les dejo con las imágenes. Aquí estamos, amigos, ahí está el lugar. Yuluk se llama. Yuluk. Desde este punto hasta Yuluk está a 20 kilómetros. Pero aquí podemos apreciar todo el fondo de allá. Es Jubones. Esto ya es la provincia de Loja prácticamente. Y aquí pueden apreciar todo lo que corresponde a la central eólica. Un viento bien fuerte, obviamente un lugar adecuado para poder colocar estas antenas. Miren el paro duro, miren las plantas nada más ahí cómo se mueven. Se les invita a venir acá. Ahorita se ve acá repentinamente porque me está cubriendo justamente esta parte de aquí de la montaña, y el pavimento prácticamente llega, como pueden ver, hasta la última antena, y de ahí hacia el pueblo o hacia la población o caserío de Yuluk, que está a 20 kilómetros del lugar, ya es prácticamente tierra. Entonces las personas que hicieron esto, obviamente hicieron toda esta situación. Pavimentar está súper buena, la vía es nueva prácticamente, está muy bien, recomendado para que vengan a visitar, señores. Amigos, saludos cordiales y hasta una próxima vez. Esta es la intersección, amigos. Cuidado con irse por allá, por donde está la camioneta, donde dice Uchucay. Tienen que irse para acá, para el lado derecho, que dice Yuluk. Si se van por allá, se van a esas antenas de ahí, y ahí hay un guardia de seguridad y no les va a dejar pasar. Entonces tienen que ir, suben por esta, siguen recto, ¿no es cierto? Se van a ubicar con esa caseta que es para que la gente pueda esperar los vehículos. Hay un sombreadito y todo para que puedan esperar, con techo y todo, ¿no es cierto?
Entonces suben por ahí, ojo, cuidado con irse para allá, si están las antenas, pero un guardia no les da paso porque esas antenas no están a la vía, pero estas de aquí, dice Yuluk, esas entran por aquí, suben toda esa vía, ahí donde dice línea 1, aerogeneradores del 9 al 14 a Yuluk. Esas sí están cerca de la vía y ustedes pueden entrar, tocar como lo acabo de hacer yo. Es esta curva de aquí que siguen hasta allá. Eso, amigos, saludos cordiales y de regreso nos vamos de nuevo.
Eso amigos, saludos cordiales, yo me despido de ustedes amigos y me dirijo de nuevo, regreso hacia mi lugar de origen. Saludos cordiales y hasta en una próxima.